Déjate guiar a través de nuestras voces al mundo de los libros. No olvides suscribirte, activar todas las notificaciones, darle like y compartir. Orgullo y prejuicio, de Jane Austen. Capítulo 15. No era Collins hombre inteligente, y sus deficiencias habían sido poco suplidas por la educación y la vida social. Había pasado la mayor parte de su vida bajo la dirección de un padre avaro y sin cultura, y aunque había frecuentado una universidad, solo había cursado las asignaturas indispensables. La represión en que su padre lo había educado sirvió para proporcionarle, en un principio, un temperamento modesto, que en la actualidad se hallaba compensado por una vida retirada y la posibilidad de una prosperidad inesperada. La fortuna y el azar lo habían recomendado a Lady Catherine de Bourgh al quedar vacante el beneficio eclesiástico de Hansford, y el respeto que sentía por el rango de aquella y su veneración a su protectora, mezclados con muy buena opinión de sí mismo, de su autoridad como clérigo y de sus derechos como rector, formaron en él una mezcla de orgullo y servilismo, petulancia y modestia. Disfrutando ahora de una buena casa y suficientes ingresos, pretendía casarse, y al buscar reconciliarse con la familia de Longbourn tenía el propósito de elegir esposa. Pensaba decidirse por una de las hijas y las encontraba tan bellas y agradables como todo el mundo afirmaba. Tal era su plan de reparación y compensación por tener que heredar el patrimonio de su padre, plan que juzgaba excelente, al tiempo que en extremo generoso y desinteresado por su parte. No varió el plan al ver a las muchachas. El atractivo rostro de Jane lo confirmó en sus propósitos, y al final de la primera velada fue ella la elegida. Pero a la mañana siguiente cambió de opinión, pues en un cuarto de hora de conversación con la señora Bennet antes de almorzar, durante el cual comenzó hablando de su casa parroquial y que condujo de modo natural a la declaración de sus proyectos de buscar en Longbourn señora para la misma, oyó de sus labios, entre muy complacientes sonrisas y otras demostraciones propias para animarla, cierta advertencia relativa a Jane, en quien se había fijado. En cuanto a sus hermanas menores, nada podía decir de ellas. No le era dable contestar positivamente, pero no sabía de nadie que se hubiese adelantado. Ahora, por lo que tocaba a su hija mayor, probablemente se comprometería en breve, y creía conveniente avisárselo. Collins pasó de Jane a Lizzie, puesto que no le quedaba otra opción, mientras la señora Bennet atizaba el fuego. Lizzie, que seguía a Jane tanto por edad como por belleza, la reemplazó por consiguiente. La señora Bennet se percató de ello, confiando en que no tardaría en tener 2 hijas casadas, y así el hombre de quien el día anterior no podía soportar que se hablase, crecía enormemente en su estima. Lydia no había olvidado su proyectado viaje a Meryton. Todas sus hermanas, a excepción de Mary, accedieron a ir con ella, y Collins las acompañaría, a ruegos del señor Bennet, deseoso de desembarazarse de él y tener su biblioteca para sí, porque Collins lo había seguido desde el almuerzo, y allí habría continuado, ocupado en apariencia en uno de los mayores volúmenes de las estanterías, pero en realidad hablándole acerca de su casa y su jardín de Hansford, lo que fastidiaba enormemente a Bennet. En su biblioteca siempre había estado cómodo y tranquilo, y aunque acostumbrado, según había dicho a Lizzie, a encontrar locura y vanidad en las otras estancias de la casa, allí solía verse libre de semejantes cosas. Por eso se apresuró a invitar a Collins a unirse a sus hijas en su paseo, y éste, que era en efecto más dado a pasear que a leer, se mostró encantado de cerrar su libro y marcharse. Con frases altisonantes por parte de Collins y corteses asentimientos por la de sus primas, transcurrió el viaje hasta Meryton.
A partir de entonces, las dos más jóvenes no le prestaron atención. Sus ojos anduvieron recorriendo las calles en busca de los oficiales y nada, a excepción de algún sombrero verdaderamente elegante o cierta muselina de moda, logró atraer su atención. Pero la atención de todas las jóvenes se fijó pronto en un caballero a quien no conocían, de distinguido aspecto, que paseaba con un oficial al otro lado de la calle. El oficial era precisamente el señor Denny, por cuyo regreso de Londres se interesaba tanto Lydia y que la saludó cuando pasaron. Todas quedaron sorprendidas del porte del forastero y se preguntaron quién podría ser. Kitty y Lydia, decididas a averiguarlo, cruzaron la calle con la excusa de que necesitaban algo de la tienda de enfrente y ganaron la acera cuando ambos caballeros, al volver, llegaban al mismo sitio. Denny se dirigió directamente a ellas y les suplicó que le permitieran presentarles a su amigo, el señor Wickham, que había llegado con él de la capital el día anterior y del cual tenía el honor de decir que había aceptado un destino en su regimiento. Eso era justamente lo único que faltaba, pues el joven solo necesitaba un uniforme para resultar absolutamente encantador. Su aspecto era por demás favorable, poseía apostura, finos modales, buena figura y trato ameno. La presentación fue seguida por parte de él de una conversación en la que manifestó la más completa soltura, acompañada de la más absoluta corrección y sin las menores pretensiones, y todo el grupo seguía de pie, charlando gratamente, cuando se percibió ruido de caballos, y Darcy y Bingley aparecieron cruzando la calle. Al distinguir a las señoritas del grupo, los dos caballeros se dirigieron hacia ellas y comenzaron los saludos de rigor. Bingley fue quien habló más y Jane su principal interlocutora. Aquel le informó que se encaminaban a Longbourn con el fin de enterarse de su estado de salud. Darcy lo corroboró con una inclinación y comenzaba a tomar la resolución de no mirar a Lizzie a los ojos cuando de pronto llamó su atención la presencia del forastero. Lizzie, que estaba pendiente de los gestos de Darcy, quedó asombrada del modo en que ambos hombres se miraban. Los dos cambiaron de color, tornándose uno pálido y otro rojo. Wickham, tras un instante, se llevó la mano al sombrero, saludo que Darcy se dignó devolver. ¿Qué podía significar eso? Era imposible imaginarlo, también ignorarlo por demasiado tiempo. Un momento después, Bingley, que no pareció enterarse de lo ocurrido, se despidió y siguió adelante con su amigo. Denny y Wickham continuaron paseando con las muchachas hasta la puerta de la casa de la señora Phillips y allí se despidieron, a pesar de los apremiantes ruegos de Lydia para que entrasen y pese también a que la señora Phillips, tras abrir la ventana, secundase en voz alta la invitación. La señora Phillips se alegraba siempre de ver a sus sobrinas, las dos mayores, a quienes no había vuelto a ver desde la enfermedad de Jane, fueron en especial muy bien recibidas y estaba expresándole su sorpresa por su rápido regreso a casa, de lo que, por no haber sido su coche el que las condujera, nada habría sabido de no topar en la calle con un aprendiz del señor Jones, casualmente, quien le había dicho que no tenían que enviar más medicinas a Netherfield, porque la señorita Bennet ya no se encontraba allí. Cuando Jane le presentó a Collins, el señor Phillips lo acogió con la más exquisita educación, a la cual él correspondió con otra tanta, disculpándose por presentarse en la casa sin ser conocido, lo que, sin embargo, no impedía que él se enorgulleciese de encontrar su presencia allí justificada por su parentesco con las muchachas. La señora Phillips quedó abrumada con tal exceso de buena educación, pero sus atenciones a semejante forastero acabaron pronto a causa de las exclamaciones y preguntas relativas al otro, del que solo podía decir a sus sobrinas lo que ya sabían, que Denny lo había traído de Londres y que iba a desempeñar el cargo de teniente en aquella guarnición.
Agregó que estaba observando a Denny a última hora, mientras paseaban arriba y abajo por la calle, cuando vio aparecer a Wickham. Kitty y Lydia habrían hecho con gusto algo semejante, pero, por desgracia, en la presente ocasión nadie pasaba bajo las ventanas, excepto unos pocos oficiales, que al lado del forastero resultaban estúpidos y desagradables. Algunos iban a comer con los Phillips al día siguiente y la tía les prometió hacer que su marido invitase a Wickham en el caso de que ellos viniesen por la tarde. Así quedó convenido y la señora Phillips aseguró que organizarían una partida de lotería y luego cenarían. La perspectiva de tamañas delicias era muy grata y las muchachas se marcharon muy complacidas. Collins repitió sus excusas al abandonar el lugar, aunque se le aseguró que eran innecesarias. Al volver a casa, Lizzie refirió a Jane lo ocurrido entre los dos caballeros, pero aunque esta última sostenía que uno de ellos o los dos debían de haberse equivocado, tampoco halló una explicación a semejante conducta. Collins, a su regreso, proporcionó mucha alegría a la señora Bennet, ponderando los modales y la educación de la señora Phillips. Aseguró que, excepto Lady Catherine y su hija, nunca había visto mujer más atenta, porque no solo le había recibido con la mayor de las cortesías, sino que, de hecho, lo había invitado para la próxima velada, aun cuando era la primera vez que lo veía. Suponía que tal vez se debiese a su parentesco con ellos, pero aún así jamás había sido objeto de tantas atenciones. Capítulo 16. Como no se hizo ninguna objeción al compromiso de las muchachas con su tía y los escrúpulos de Collins por dejar solos a los señores Bennet fueron firmemente rechazados, el coche lo condujo temprano a Meryton en compañía de sus 5 primas, quienes al entrar en el salón tuvieron el gusto de oír que Wickham había aceptado la invitación de su tío y se encontraba ya en la casa. Después de que todos hubieron tomado asiento, Collins se dedicó a contemplar cuánto le rodeaba y quedó tan sorprendido por las dimensiones y el mobiliario de la habitación que declaró que por un instante creyó hallarse en el comedor de verano de Rosings, comparación que, por el momento, no produjo gran entusiasmo. Pero en cuanto la señora Phillips supo lo que era Rosings y quién su propietaria, cuando hubo escuchado la descripción de uno de los salones de aquella mansión y tuvo noticia de que solo la chimenea había costado 800 libras, cambió de opinión y recibió el cumplido en toda su intención, y no le hubiese disgustado que se comparase su salón con la habitación del mayordomo de los Bourne. Collins describió a continuación las grandezas de Lady Catherine y de su mansión, con ocasionales digresiones para alabar su humilde abadía y las mejoras que iba introduciendo, hasta que los otros caballeros se le unieron, encontrando en la señora Phillips una oyente muy atenta, decidida a elevar su opinión de la persona y resuelta a repetirlo todo ante sus vecinas tan pronto como le fuera posible. A las muchachas que no podían escuchar a su primo y no tenían otra cosa que hacer sino ansiar poder tener a mano un instrumento de música o examinar las insignificantes imitaciones de porcelana que había sobre la repisa de la chimenea, la espera se les hizo muy larga. Pero por fin los caballeros se aproximaron, y al entrar Wickham en la estancia advirtió Lizzie que ni antes lo había visto ni después pensado en él con excesiva admiración. Los oficiales de la guarnición gozaban de mucho crédito, y lo mejor de ellos se encontraba en aquella reunión, pero Wickham era tan superior a los demás en aspecto, ademanes y modo de andar, como ellos resultaban superiores al mofletudo tío Phillips, que, oliendo a vino de Oporto, entró tras ellos en el salón.
Wickham era el hombre dichoso a quien todos los ojos femeninos se volvían, y Lizzie fue la feliz mujer junto a la cual acabó por sentarse, y el grato modo como al instante entabló conversación con ella, aunque solo fuera para hablar de que la noche era húmeda y se avecinaba una temporada lluviosa, le hizo comprender que los tópicos más comunes, más necios, más usados, pueden resultar interesantes según la habilidad de quien los emplea. Ante rivales como Wickham y otros oficiales que le disputaban la atención de las jóvenes, Collins pareció hundirse en la insignificancia. Para ellas no era nadie, pero encontró aún a intervalos una amable interlocutora en la señora Phillips, y estaba, debido a los cuidados de ésta, muy bien provisto de café y pastas. Cuando se puso la mesa de juego, vio la oportunidad de corresponder a dicha señora sentándose a jugar al whist con ella. Conozco poco este juego por ahora, Dijo. pero me gustaría progresar en él, habida cuenta de mi situación en la vida. La señora Phillips quedó muy agradecida por su condescendencia, aunque no alcanzaba a entender sus razones. Wickham no jugaba al whist y con verdadero deleite fue recibido en otra mesa por Lizzie y Lydia. Al principio pareció que ésta iba a acaparar su atención, pues era muy habladora, pero como a la vez era en extremo aficionada a la lotería, pronto acabó interesándose solo en el juego, y demasiado ocupada en apostar y soltar exclamaciones, no se hallaba en situación de prestar atención a nadie. Debido a esto, Wickham, sin dejar de atender el juego, quedó en libertad de departir con Lizzie, que deseaba escucharlo, aunque no esperaba que le contase lo que tanto ansiaba oír, esto es, la historia de su amistad con Darcy. Ni siquiera se atrevió a nombrar a dicho caballero, pero su curiosidad quedó satisfecha de modo inesperado. El propio Wickham abordó el tema. Preguntó qué distancia había de Meryton a Netherfield, y tras recibir la contestación, volvió a preguntar con inquietud cuánto hacía que estaba allí el señor Darcy. 1 mes, poco más o menos, contestó Lizzie, y como no quería abandonar el tema, añadió: creo que posee varias propiedades en el condado de Derby. Sí, Contestó Wickham. tiene una estupenda propiedad y su renta asciende a 10,000 libras anuales. No podría usted encontrar a nadie más apto que yo para darles informes verídicos sobre él, porque he estado relacionado especialmente con su familia desde la infancia. Lizzie no pudo menos que mirarlo con sorpresa. No me extraña que mi afirmación le sorprenda, señorita Bennet, después de haber visto, probablemente, la frialdad de nuestro encuentro ayer. ¿Tiene usted mucha relación con el señor Darcy? Toda la que deseo tener, respondió Lizzie con vehemencia. He pasado 4 días en la misma casa que él y considero que es un hombre muy desagradable. Yo no tengo derecho a dar una opinión. Dijo Wickham. Respecto a si es agradable o no, soy la persona menos apropiada para juzgarlo. Lo conozco desde hace demasiado tiempo y sobradamente para constituirme en juez imparcial, pero creo que su opinión sobre él resulta sorprendente y tal vez no la expresaría usted con tanta claridad en ningún otro sitio. Aquí está usted en familia. Le aseguro a usted que no digo aquí sino lo que diría en cualquier casa de la vecindad, menos en Netherfield. Todo el mundo está disgustado con su orgullo. No encontrará usted a nadie que hable favorablemente de él. Tras una breve pausa, Wickham dijo: No puedo negar que lamento el que él o cualquier otra persona no sea estimada más de lo que corresponde a sus méritos, pero con él eso no suele ocurrir. La gente queda deslumbrada por su fortuna y su influencia, o se atemoriza ante sus altivos e imponentes modales, y así solo lo ve como él quiere ser visto. Aunque solo lo he tratado superficialmente, lo tengo por persona de mal genio. Wickham se limitó a sacudir la cabeza. Me gustaría saber Dijo: si permanecerá por mucho tiempo en este condado. lo ignoro.
Cuando estuve en Netherfield no oí decir nada acerca de su marcha. Supongo que el que Darcy se encuentre en la vecindad no afectará sus planes relativos a quedarse en esta guarnición. En modo alguno me iré porque el señor Darcy esté aquí. Si desea evitar verme, él será quien haya de partir. Nuestra relación no es buena y me molesta tropezar con él, pero tengo otra razón para evitarlo que la que puedo proclamar ante todo el mundo. Él cree haber sido muy maltratado y mi pesar de que él sea como es. Su padre, señorita Bennet, el difunto señor Darcy, fue el mejor hombre que ha existido y el amigo más verdadero que tuve jamás. Y así, nunca puedo hablar con Darcy sin que 1000 tiernos recuerdos atormenten mi alma. Su conducta para conmigo ha sido escandalosa, pero confieso sinceramente que olvidaría mejor cualquier cosa suya que el haber frustrado las esperanzas y deshonrado la memoria de su padre. Lizzie observaba que el interés del asunto iba en aumento y escuchaba con la mayor atención, pero la índole delicada del mismo no le permitía preguntar más. Wickham comenzó a hablar de lugares comunes, Meryton, sus alrededores y sociedad, mostrándose muy complacido de cuanto había visto y hablando especialmente de lo último con fina y patente galantería. La perspectiva de poder frecuentar la buena sociedad Añadió. ha sido el principal atractivo para entrar en el regimiento del condado. Sabía que era un cuerpo muy respetado, muy agradable, y mi amigo Denny me tentó, además describiéndome su actual residencia y contándome las grandes atenciones y las excelentes relaciones que Meryton le ha procurado. La sociedad, lo confieso, me es necesaria. Soy un hombre amargado y mi espíritu no soporta la soledad. Necesito ocupación y trato. La vida militar no es lo que yo creía, pero las circunstancias me han obligado a recurrir a ella. Mi profesión debió de ser la de clérigo. Para ello estaba educado, y mi situación sería ahora muy ventajosa si así lo hubiera decidido el caballero de quien ahora mismo estábamos hablando. ¿De veras? Sí, el difunto señor Darcy me legó la primera vacante del mejor beneficio eclesiástico que hubiese en sus dominios. Era mi padrino y me quería entrañablemente. Jamás haré bastante justicia a su bondad. Proyectaba ayudarme y creyó haberlo hecho, pero cuando se produjo la vacante del beneficio, este fue dado a otro. ¡Cielos!, exclamó Lizzie. ¿Pero cómo pudo ser eso? ¿Cómo se pudo prescindir de la voluntad del padre? ¿Por qué no acudió usted a la justicia? En la redacción del legado había un defecto de forma, de modo que no abrigaba esperanzas de tener garantías de éxito. Un hombre de honor no habría dudado de la intención, pero Darcy prefirió dudar o tomarlo como una recomendación meramente condicional, afirmando que yo había perdido todo derecho por derrochar e imprudente. En suma, por nada. Lo cierto es que el beneficio quedó vacante hace 2 años, cuando yo tenía edad para ocuparlo, y fue concedido a otro. Y no es menos cierto que no puedo acusarme de haber hecho nada para merecer perderlo. Tengo un temperamento ardiente, soy indiscreto, y acaso haya expuesto algunas veces mi opinión sobre él, y aún a él mismo, con excesiva sinceridad. No puedo recordar nada peor en mi conducta, pero el hecho es que somos hombres muy diferentes, y él me odia. Eso es verdaderamente espantoso. Merece quedar desacreditado en público. Más tarde o más temprano sucederá, pero no seré yo quien lo haga. Mientras no logre olvidar a su padre, no puedo provocarlo ni comprometerlo. Lizzie elogió tales sentimientos y encontró a su interlocutor más guapo y encantador. Pero continuó tras un silencio. ¿Qué puede haber dado motivo para eso? ¿Qué puede haberle inducido a obrar con tanta crueldad? Una aversión firme y absoluta hacia mí, que solo puedo atribuir a los celos. Si el difunto señor Darcy me hubiera querido menos, su hijo me habría tolerado mejor, pero el extraordinario afecto de su padre hacia mí le molestó, según creo, desde temprana edad. No tenía carácter para hacer frente a aquella especie de competencia en que nos hallábamos y a la preferencia que su padre me dispensaba a menudo. No imaginaba que Darcy fuese tan malvado, pues aunque nunca me ha gustado, jamás he pensado de él tan mal.
Había juzgado que despreciaba a la gente en general, pero no sospeché que llegara a tan maligna venganza, a tal injusticia, a semejante falta de humanidad. Tras unos minutos de reflexión, añadió: recuerdo que un día se jactaba en Netherfield de lo implacable de sus sentimientos, de tener un carácter que no perdonaba. Debe de tener un temperamento terrible, Prefiero no calificarlo. replicó Wickham. Me resulta difícil ser justo con él. Lizzie meditó de nuevo y exclamó: tratar de semejante manera al ahijado, al amigo, al favorito de su padre. Y podría haber añadido: a un joven además como usted, cuyo solo aspecto revela su amabilidad. Pero se limitó a decir: y a uno, además, que acaso haya sido su compañero de juegos en la infancia y, según creo que me ha dicho, su amigo íntimo. Él y yo nacimos en la misma parroquia. Pasamos juntos la mayor parte de nuestra juventud, viviendo en la misma casa, participando en los mismos juegos, siendo objeto de los mismos cuidados paternales. Mi padre comenzó ejerciendo la misma profesión que su tío, el señor Phillips, pero lo abandonó todo para ponerse a disposición del señor Darcy y consagró su tiempo al cuidado de la hacienda de Pemberley. El difunto señor Darcy lo estimaba mucho. Lo consideraba su mejor amigo y confidente. Por eso, poco antes de fallecer, mi padre le prometió que cuidaría de mí, y estoy seguro de que lo hizo tanto para pagar una deuda de gratitud como por afecto hacia mí. ¡Qué extraño!, exclamó Lizzie. Me asombra que el mismo orgullo del señor Darcy no le haya hecho ser justo con usted, sino por otro motivo, por ser lo bastante orgulloso para ser honrado, ya que su proceder no es otra cosa que falta de honradez. Es raro, en efecto, Dijo Wickham. porque en casi todas sus acciones se revela el orgullo, y el orgullo ha sido siempre su mejor amigo. El orgullo ha ido unido a la virtud más que cualquier otro sentimiento, pero en nuestro caso ninguno de los dos se atuvo a su carácter, y en su conducta para conmigo hubo impulsos más fuertes que el orgullo. ¿Es posible que un orgullo tan abominable haya podido producir en él algún bien? Sí, con frecuencia lo ha arrastrado a ser generoso, a dar su dinero, a mostrarse hospitalario, a ayudar a sus arrendatarios, a socorrer al pobre. El orgullo de familia, orgullo de hijo, porque está muy orgulloso de lo que era su padre, lo han inducido a obrar así. El deseo de hacer ver que no desmerecería a su familia, que no disminuía en cuanto a la popularidad ni perdía la influencia de la casa de Pemberley, ha sido su poderoso acicate. Tiene también una obsesión fraternal que, unida a una leve manifestación de cariño, lo ha convertido en amable y solícito tutor de su hermana. Más de una vez oirá usted que es tenido por el mejor hermano que puede haber. ¿Qué tal clase de muchacha es la señorita Darcy? Él sacudió la cabeza. Desearía poder definirla como amable. Me da pena hablar mal de un Darcy. Cuando niña era afectuosa y complaciente, y sentía gran afecto por mí, que he consagrado horas a su entretenimiento, pero en la actualidad no representa nada para mí. Es una muchacha bella, entre los 15 y los 18 años, y creo que muy bien educada. Desde la muerte de su padre ha residido en Londres con una señora que cuida de su educación. Tras muchas pausas y muchos intentos de abordar otros asuntos, Lizzie no pudo impedir volver de nuevo al primer tema, diciendo: estoy asombrada de la intimidad de Darcy con el señor Bingley. ¿Cómo este, que parece el buen humor en persona y que es, así lo creo, sincera y verdaderamente amable, puede ser amigo de semejante hombre? ¿Cómo pueden avenirse el uno con el otro? ¿Conoce usted al señor Bingley? No, en absoluto. Es un hombre encantador, afable y complaciente. No creo que sepa quién es el señor Darcy en realidad. Probablemente lo ignore, pero Darcy puede mostrarse agradable cuando le conviene. No necesita esforzarse. Sabe ser compañero atractivo si piensa que eso vale el tiempo que emplee en ello.
Entre quienes son sus iguales en posición es muy distinto que con los inferiores. Su arrogancia jamás lo abandona, pero con el rico se muestra liberal, justo, sincero, razonable, honrado, incluso hasta agradable, a lo cual contribuyen su fortuna y su figura. Una vez terminada la partida de whist, los jugadores se congregaron alrededor de la otra mesa y Collins se situó entre su prima Lizzie y la señora Phillips. Esta le hizo las preguntas de rigor sobre el resultado del juego. No había tenido suerte, pero cuando la señora comenzó a expresar lo mucho que lo lamentaba, él le aseguró con la mayor gravedad que la cosa no revestía importancia, ya que consideraba poca cosa el dinero, y le suplicó que no se inquietase por ello. Sé muy bien, señora, que cuando uno se sienta ante una mesa de juego ha de someterse al azar y felizmente no estoy en situación de conceder importancia a 5 chelines. Sin duda habrá muchos que no podrían decir lo mismo, pero gracias a Lady Catherine de Bourgh estoy muy lejos de necesitar fijarme en tales pequeñeces. Wickham entonces dirigió la atención a él y tras observarlo por unos minutos preguntó en voz baja a Lizzie si su pariente estaba muy relacionado con la familia de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, respondió ella, le ha concedido hace poco un beneficio eclesiástico. Ignoro quién lo recomendó, pero estoy segura de que no hace mucho que se conocen. Usted sabrá con seguridad que Lady Catherine de Bourgh y Lady Anne Darcy eran hermanas y que, por consiguiente, aquella es hoy día la tía del señor Darcy. No sabía nada de los parentescos de Lady Catherine. Nunca había oído hablar de ella hasta anteayer. Su hija, la señorita Bourne, poseerá una enorme fortuna y dícese que ella y su primo unirán los 2 patrimonios. Esta noticia hizo sonreír a Lizzie, que se acordó de la señorita Bingley. Vanas eran, en efecto, las atenciones de ésta, inútiles las alabanzas que dirigía a su hermana, así como los elogios dedicados a él, si Darcy estaba destinado a otra. El señor Collins, añadió Lizzie, habla encomiosamente de Lady Catherine y de su hija, pero por algunos detalles que ha contado de su señoría, sospecho que la gratitud le engaña y que, a pesar de ser su protectora, se trata de una mujer arrogante y vanidosa. Opino que es ambas cosas, dijo Wickham. Hace muchos años que no la veo, pero recuerdo muy bien que jamás me gustó y que sus modales eran dictatoriales e insolentes. Tiene fama de ser extremadamente perspicaz y aún así pienso que parte de su talento proviene más bien de su rango y su fortuna, otra de sus modales autoritarios y el resto la arrogancia de su sobrino, quien cree que cuantos se relacionan con él han de poseer una inteligencia privilegiada. Lizzie confesó que se había expresado de manera muy razonable y ambos continuaron hablando con satisfacción hasta que la cena puso fin a la partida de cartas y proporcionó a las demás mujeres parte de la atención de Wickham, cuya charla se veía interrumpida por los comentarios del señor Phillips, pero sus modales resultaron agradables a todas. Cuanto decía lo decía bien y cuanto hacía estaba bien hecho. Lizzie se marchó con la imagen de él profundamente grabada en su espíritu. No pudo pensar sino en Wickham y en cuanto éste le había dicho, mientras se dirigían a su casa, pero no tuvo ocasión de mencionar su nombre en todo el camino, pues ni Lydia ni Collins dejaron de hablar. Aquella habló sin parar de sus pérdidas y ganancias en la lotería, y en cuanto a este, ni por un instante dejó de elogiar la finca de los Phillips, asegurar que no le hacían mecha sus pérdidas en el whist, enumerar los platos de la cena y repetir varias veces lo molesto que debía de ser para sus primas soportar su verborrea, a pesar de lo cual continuó con ella hasta llegar a Longbourn. Gracias, amigos, por seguir con nosotros en esta nueva aventura. Déjanos tus comentarios. Te esperamos en el siguiente capítulo de este fabuloso libro. Con tu apoyo seguiremos subiendo nuevas historias
nuevos libros. ¡Los queremos!